para poder entender lo que nos quieren regalar por medio de Pedro y Andrea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos que tu Espíritu Santo y vos que estás presente acá entre nosotros, porque somos más de dos en tu nombre, toque nuestra mente y nuestro corazón, que destape nuestros oídos, que podamos entregar todas las presiones, todos los miedos, para que esto que hoy vas a poner en nuestro corazón pueda dar frutos y en abundancia. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, te pedimos por lo que dejamos en casa, toca nuestra casa, Señor, sopla de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, llévase todo lo que no es tuyo, Señor. Dificultades, problemas económicos, problemas de salud, problemas de discordia o cualquier cosa que nos esté molestando, ahora te lo entregamos a vos, Señor. Rompe y corta toda cadena, Señor, de adicción, de drogas, Señor, de macumba, de umbanda, quimbanda, Señor. Vos ahora con tu soplo del Espíritu Santo estás rompiendo en este momento todas esas cadenas de depresión o que nos atan, Señor. Porque solo tú, Señor, puedes cambiar nuestra vida. Y hoy queremos que las cambies. Te pedimos especialmente por Pedro y por Andrea para que hable tu Espíritu por medio de ellos, Señor, llénalos con tu Espíritu, dale palabra, dale levanten la mano hacia ellos, Señor, pongan las manos para hacia que podamos tener una hermosa jornada sí, Señor. Y empiecen, Señor, a animarse y a dar fruto y a mostrar sus dones. Cada uno sabemos que está lleno este grupo de esos dones, hay que animarse. Te damos gracias por su sí, gracias por su caminar y por querer compartir con nosotros. Amén. Mamá María, cúrenos con tu manto, danos la paciencia y el entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo suyo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, la idea era hacer un pequeño resumen para que no sean muchas palabras, que nos quede una idea clara del origen, qué es el carisma del don de lenguas y cómo podemos desarrollarlo, que son casi siempre las preguntas que salen, siempre me acordaba de Francisco, esta vez, porque Franco, porque él siempre decía, ¿y cómo es esto del don? Y bueno, como hay información por todos lados, intenté como comprimirla y dar 3 ítems puntuales para que no sean tantas palabras. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la otra vez algo estuvimos hablando de que la diferencia entre los dones del Espíritu y los carismas. ¿Se acuerdan que hablamos de los 7 dones del Espíritu que en el bautismo los tenemos? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Alguien? Sí, la fortaleza. Muy bien. Templanza, sabiduría, Temor de Dios, Ciencia, consejo. Muy bien. Yo voy a hablar más o menos de este autor. Se llama Seferino Falvo, que es, este libro es de acá, del grupo, que Marce me lo prestó para ir leyéndolo. ¿Sí? Él los agrupa de una forma, ¿no? Cada autor los va agrupando diferente. Como son infinitos los carismas del Espíritu, nos vamos a guiar un poco con esto y lo voy a relacionar con lo que da el Padre Almirón para complementarlo. Pero bueno, vamos a arrancar de acá. Esta es la fuente y lo complementé un poquito con lo que dio el Padre Almirón, ¿sí? Por si lo quieren buscar y les interesa leerlo. Ya lo voy a devolver. Seferino habla de carismas de palabra. Pues siempre hay un tema entre el carisma y el don es carisma, y él los agrupó de una forma que me parece como más esquemática. Entonces dice que en el carisma de palabra está el don de lenguas, el don de interpretación y el don de profecías, ¿sí? Que todos tienen que ver con la palabra, tiene como sentido. Entonces nosotros hoy vamos a hablar solo del don de lenguas. No sé si alguno llegó a leer el archivo. ¿Alguien lo puede leer?
No hay problema. Entonces, se los voy a contar para que lo tengamos un poco claro. Primero el origen, ¿de dónde viene el don de lenguas? Bueno, el origen del don de lenguas no es del Antiguo Testamento. No hay nada en el Antiguo Testamento que hable del don de lenguas. El don de lenguas recién aparece con la asunción de Jesucristo al cielo. Cuando el Espíritu Santo viene hacia María, los 12 apóstoles, y los unge. Entonces dice, acá voy a leer lo textual, pero él prometió cuando subió al cielo, Jesucristo. Y estas señales acompañarán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Lo que decía que los apóstoles no entendían mucho porque, bueno, no eran muy instruidos, solo hablaban su lengua, que no sabían de la gran promesa de Jesucristo, ¿no? De esto del don de lenguas. Y en Pentecostés experimentaron, cuando el Espíritu los ungió, hablar en lenguas que ellos no entendían. Y esto está en Hechos 2, del 2 al 13. ¿Por qué me parece importante mencionar lo que estamos diciendo a dónde dice la Biblia? Porque si no, puede ser mera interpretación mía. ¿Sí? Entonces acá Pedro lo va a leer, Hechos 2, sí, del 2 al 13. Igual está en el archivo, Pato, para si lo querés después consultar. Pero yo les puse leer Hechos 2 del 2 al 13. De repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron las lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay debajo del cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vinieron de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? No, ¿sí hasta el 13? 12. Hasta el 13. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es muy importante. Este versículo es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan de la Torre de Babel, Sí. que fue ahí cuando todos hablamos una sola lengua y se dividió y empezamos a hablar todas distintas lenguas. El Espíritu nos da un carisma o un don, como lo quieran llamar, muy importante, porque ahora podían todos comunicarse con todos, gente no instruida. Porque yo pensaba, ¿cómo hacían para evangelizar? ¿No? Eran 12 apóstoles que eran galileos, pero no sabían las otras lenguas, no se habían instruido. Bueno, el Espíritu le da esta posibilidad. Entonces, lo que ocurría con esos, algunas personas que, no sé, eran de cierta región de Judea y no hablaban dialectos. Entonces decía, está borracho, está diciendo cualquier cosa. Pero otros que hablaban ese dialecto decían, ¿cómo conoce ese dialecto? Si solo se habla en ese lugar. Entonces había mucha gente sorprendida. Desde ese momento, desde Pentecostés, se difundió muchísimo el don de lenguas hacia todas las regiones. En Corintios, San Pablo, que escribía las cartas, que está en Primera de Corintios, lo van
él decía que hay que experimentar, hay que utilizar el don de lenguas, ¿sí? Hay que practicarlo. Es muy importante eso. Este sería el origen, ¿no? Porque el Espíritu nos da ese don, para que en ese momento, para evangelizar y que se puedan comunicar los apóstoles con otros pueblos que hablaban otro idioma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar en qué consiste este don, ¿sí? El Padre Almirón siempre dice esta frase que a mí me gusta mucho, que dice: el Espíritu ora en nosotros como gemidos inefables. Y dice que hay dos tipos de lenguas, la glosolalia y la xenoglosia. La glosolalia es más particular, es esta oración con Dios directa, que pueden ser sonidos, palabras aisladas, gemidos. Comidos. Exacto. Entonces, pero no es para la comunidad, es para la conexión directa de uno con Dios. ¿Por qué a través de estos sonidos? O sea, el Padre decía que es la lengua de los ángeles, ¿no? Porque es una forma de que el demonio no puede entender cuál es la oración con Dios. Esta conexión íntima que vamos a tener produce un montón de sanaciones, liberaciones, paz propias, ¿sí? La diferencia con la xenoglosia, que es el otro tipo de lengua, es que nos da la posibilidad de hablar en un idioma conocido o desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un idioma antiguo de un pueblo chiquito con un dialecto que haya muerto en el tiempo, que no se difundió, pero existió. Pero como nosotros no lo conocemos, puede ser algo, bueno, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Yo hablo de esos dialectos. Claro. Muy bien. ¿Usted habla o no? Claro. Bueno, entonces él decía, pero también podemos hablar una lengua conocida. Y el Padre Almirón nos dio un ejemplo que a él le pasó cuando fue a dar un retiro a Paraguay. Lo voy a citar a él porque estaba muy lindo el ejemplo, que era un retiro para 50 personas. Llegaron 200. El Padre Almirón dijo, bueno, si Dios dijo que vengan, acá están. Empezó a dar el retiro. Habló, terminó el retiro y se quiso hacer con un grupo de personas y le empiezan a hablar en guaraní. Y él le decía, no les entiendo, no sé qué dicen. Bueno, trajeron un traductor y entonces el grupo le decía que cómo puede ser que no le entendía si él había hablado en guaraní. Y él dice, no, pero yo no sé hablar en guaraní. Dice, pero si dio todo el retiro en guaraní, ¿por qué no quiere hablar con nosotros directamente? Y él decía, no, yo no hablo en guaraní. Bueno, la anécdota es que todas estas personas que hablaban en guaraní escucharon todo el retiro en guaraní. Su propia lengua. Con su propia lengua. Entonces decía, yo no sé guaraní. Y él no sabía lo que decía. No tenía ni idea. Dice, ni cuéntame, yo hablé. ¿Sí? Esto es lo magnífico de este don. Entonces dice, es la única vez que me pasó a mí, contó él, ¿no? Pero bueno, fue bastante significativo. Y bueno, hasta que le explicaron a este grupo de personas, porque querían hablar con el padre, que no sabía hablar guaraní, bueno, y empezaron a hablar a través del traductor. Así que bueno, es muy importante esto, ¿sí? Bueno, esta oración da una profunda sensación de misterio, de alegría, de paz. Se usa para la liberación, para la sanación interior, para la sanación espiritual, psicológica. Es muy buena, porque por eso dicen que este don o carisma de palabra es importantísimo tenerlo, que es como la puerta de todos los otros carismas. ¿Sí? Y de intercesión. Y de intercesión. Muy fuerte para interceder por los demás. Por los demás. Pero hay que practicar. Y pedirlo. Y pedir. Obviamente, sí. Acá vamos a venir con esto. ¿Cómo recibir el don de lenguas? Porque todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos? Y acá el autor da dos cuestiones puntuales que me parecieron interesantes. Primero, que es muy importante entregarse al Espíritu.
Si yo no me entrego al Espíritu, no va a suceder. Si yo no dejo que el Espíritu actúe en mí y me utilice como instrumento, no va a suceder. Entonces, lo importantísimo, primero es eso. Es decir, me entrego a vos, Espíritu Santo, y dejo que fluya, como quien dice, ¿no? No le tengo que encontrar la lógica porque si no, eso no va a ser posible. Claro, o esto del entendimiento, de querer entender lo que estoy diciendo. No, porque si es glosolalia, el lenguaje de los ángeles, no voy a entender nada. Porque pueden ser gemidos, palabras así aisladas. Y si es xenoglosia, si llega a ser un lenguaje antiguo, tampoco voy a entender nada. A mí me pasó como que sentía que iba a fluir algo y lo inhibí por vergüenza. Sí, eso es muy común. Y ahora que lo estás diciendo, yo usé a mi cabeza. Sí, Eso es me muy pasa común. cada vez que estamos en alguna misa carismática, ahí me empieza a fluir adentro como que algo viene a mi boca. No, ni siquiera yo quiero hacerlo, ¿viste? Como que viene a mi boca, pero no lo logro hacer tanto que me da vergüenza. Sí, que es muy común eso. Pero lo importante es dejarlo fluir. O sea, porque hay que tener algo claro, nunca se pierde la conciencia, no es que uno perdió la conciencia y está inconsciente. Uno se está escuchando, no entiende qué está diciendo, dice, che, estaré diciendo cualquier cosa. Y cuando interviene la razón, corta el don. ¿Me comprendés? Porque yo quiero entender lo que estoy diciendo, a ver si digo cualquier cosa y quedo mal. ¿Sí? Esto de la mirada del otro. ¿Sí? Entonces ahí se corta el don. Porque el espíritu no puede actuar de forma libre. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que dejar fluir la lengua. Acá primero le voy a comentar estos dos ejemplos para practicar el don de lenguas, y después les voy a contar algo que nos pasó a nosotros particularmente en el retiro. Este autor da dos que están muy buenos, dice, se comienza alabando al Señor en voz alta, ¿sí? Con palabras espontáneas, sin preocupar la forma, no es que hay que decirlo de tal forma, es como uno dice santo, 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 gloria al Señor, lo que vaya saliendo, ¿sí? Y se lo aconseja repetir muchas veces, y la palabra abá, 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 ¿sí? Ese es el uno. Y en dos, pasados unos minutos de esta oración, de que uno va diciendo y va diciendo abá, 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 dejar que empiece a fluir, Y pueden empezar a aparecer sonidos, así como te pasó a vos, Pato. No hay que dejarlo fluir, no hay que reprimirlo. Hay que dejar que el espíritu actúe, que esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Por eso, ¿Sí? a veces nos comentaba el padre, y yo creo que no queda muy seguro, porque ahora que fuimos a la escuela de carismas y ahora al retiro, experimentamos que inicia un poquito con la imaginación. Porque si tú no puedes imaginar que estás en tal lugar cuando te metes en tu cabeza que vas a relajarte, cuando así nosotros empezamos a experimentar esa calma, empezamos a soltar, me imagino que estoy en un padre, es lo mismo. Me imagino que yo estoy de verdad hablando con Dios. Y ahí empiezas a poder soltarte, porque muchas veces decimos, Nico, ¿cómo carajo me suelto? A ver, ¿cómo se puede? Simplemente es no buscar tanto razón y dejar que se dé, que se dé. Sí, esto decía de imaginarse a Jesucristo delante nuestro y cómo hablarle. Y lo que sale, sale, ¿no? Tenerlo presente a Él primero. Entonces con esto de va y visualizarlo a Él y tenerlo presente. Y dejar que la lengua fluya. ¿Sí? Si esto no sucede, supongamos que no sucede, no hay que desanimarse. Dice el autor, con mucha razón, hay que seguir practicando esto. Se puede practicar en la oración personal, se puede practicar cuando vamos a misa, en las misas de sanación, que hay un momento que sucede. Vieron que hay dos momentos en las misas de sanación. Uno que tiene que ver con la glosolalia, que todo el mundo hace gemidos, y otro que tiene que ver con la xenoglosia, que hay personas que hablan una frase en un idioma que no conocemos
Entonces, para que exista la xenoglosia, tiene que haber un intérprete. Alguien tiene que tener el don de la interpretación, si no, no tiene sentido pasar el mensaje. No tiene sentido que yo hable una lengua y nadie traduzca el mensaje que Dios quiere dar. Como no se pierde nunca la conciencia, nosotros hablamos entre servidores que tienen esa capacidad de los hermanos. Entonces, como hoy nos sentamos a orar antes de empezar la sesión, a ponernos en las manos de Dios para que nos unja, y de esa manera podemos empezar esa armonía con Él, y sabemos que en un momento el Espíritu nos va a ungir para poder hacer eso. De hecho, nunca se recomienda, como dice André, hacer o hablar en lenguas, aunque lo sepan hacer, aunque tengas ese don, si no hay alguien que lo pueda interpretar, porque también hay gente que tiene el doble don, que lo habla y también interpreta. Sí. ¿Sí? Y ahora les quería contar algo que me pasó a mí particularmente, que justo habíamos leído. En el retiro que fuimos de Dones y Carismas del Espíritu Santo, nosotros habíamos hecho previamente la escuela de carismas. Bueno, el padre dio lo teórico y después hicimos el taller en la capilla, que con la idea del Salvador, adelante del Santísimo. Y la lengua empezó a andar sola, yo dije, bueno, ya está. Pero me empecé a dar cuenta, me escuchaba como que le contestaba a otro hermano que estaba más atrás, enojado. Como que lo estaba retando, sí, en lo que no sé qué decía. Y yo decía, qué raro esto. Porque el espíritu jamás hablaría retando a otra persona, o sea, a otro hermano que estaba más atrás, orando en lengua. Yo decía esto. Entonces también es importante aclarar que puede haber una intervención o una acechanza del demonio, que es lo que me pasó a mí. ¿Sí? El Padre vino, me impuso las manos y me liberó. Yo caí en descanso en ese momento. Y sentí la liberación de esa oscuridad que estaba utilizándome para decir un montón de cosas que no sé qué decía, pero me daba cuenta que era reto, enojo, algo malo. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Por qué se dio eso? Porque a veces nosotros nos predisponemos cuando vemos un hermano que no viene con la presencia de Dios, que sentimos que no irradia ese Espíritu Santo, ¿no? Sí, se siente la presencia que no es sana, pues, que a veces que no da paz, que no da tranquilidad, que no da lo que da el Espíritu Divino, que es al revés, ¿no? Que nos trae como que bronca nomás de verlo, me siento mal. Sí, yo ya con ese hermano me sentía inquieta. Entonces, la xenoglosia también se puede aparecer del otro lado, esto es lo que experimentó ella. Pero el Padre, gracias a Dios, y luego interpretó esa acción, y puso sus manos y le liberó para que pudiera seguir en ese momento haciendo la oración, que no se desconcentre. Claro. Porque el otro es muy astuto. Perdón, ¿y cómo se dio cuenta el padre? Pues, está Porque no pasando sabes, se escuchaba totalmente distinto. Se escuchaba mi voz, pues yo me daba cuenta, porque uno no pierde la conciencia, siempre tengan en cuenta eso. Yo ya había orado en lenguas un montón de veces y nunca hacía así, ese tono feo, horrible. Que el espíritu jamás toma ese tono. Vos vas a escuchar las lenguas y es un tono de paz, de armonía, de tranquilidad, no así imperativo. Y hablaba, era una cuestión, hablaba el muchacho y En esa carismática yo he escuchado de esa forma. sí, pero no contestándole a otro, cada uno ora. Yo le contestaba a él. O sea, él, yo estaba En realidad el espíritu tuyo se manifestaba en contra de la oración de la claro, de la No, de la ella oración. ni sabía que le contestaba. Yo ni sabía, no tenía la idea, pero me daba cuenta que no era el espíritu. Que yo seguramente tenía que liberar una oscuridad mía, personal. Y él me la mostraba. Por eso me inquietaba. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces pasa esto, que el padre lo comentó también. Que a veces un hermano nos inquieta, nos pone incómodo. A veces es nuestra oscuridad que está reflejándose en el hermano.
no es el hermano que tiene la furia. ¿Sí? Entonces es importante también saber esto. Yo cuando me di cuenta, pasó eso, que el Padre me hizo caer en descanso, el Espíritu Santo me dio una visión de palabra de conocimiento. ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Por qué me estaba pasando eso? ¿Sí? Entonces ahí yo comprendí. Pero es importante que tengamos en cuenta que pueden pasar estas cosas. ¿Sí? Y es siempre todo lo que venga de Dios tiene que ver con paz, armonía, tranquilidad, misericordia. No tiene que ver con una agresión a otra persona, nunca. ¿Sí? Porque si ustedes buscan en el Google xenoglosia, aparece que lo primero que les aparece, si lo ponen, van a ver que es el demonio hablando. Después si ponen xenoglosia en términos católicos, ahí recién aparece que es un don de lenguas, es un tipo de don de lenguas. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, pero bueno, ¿cuál es el fin del don de lenguas? Es sanarnos, liberarnos a nosotros mismos, hacer una sanación interior, espiritual, una liberación de la oscuridad, que es lo que me terminó pasando a mí. O sea, agradecida con ese hermano que me puso inquieta, porque gracias a él pude liberarme de eso. Y también es para ayudar a otro hermano en su sanación física, en su sanación interior, a través del don de lenguas. Así que es un don que tiene las dos aristas. Así que anímense, dejen que el Espíritu fluya en ustedes, porque este don abre a todos los carismas, se utiliza en casi todos los carismas. ¿Sí? En el de sanación, en milagros, en el de liberación, en casi todos los carismas se utiliza el don de lenguas. ¿Sí? Dejen que fluya. ¿Por leer esto? ¿Sí? ¿Cómo no? Ya para terminar, como la cerecita del pastel de esto es en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos habla un poquito acerca de esto, que nos invita y que nos exhorta mi Padre a que no tengamos miedo, porque a veces si le queremos meter la razón, la verdad te espantas. A veces no estamos a veces no estamos preparados, la verdad, nadie para recibir tanta magnitud del Padre Dios. Todo va en cuentagotas y en la armonía de nuestra alma, con nuestro espíritu. De esa manera entra la palabra y de esa manera van a entrar los carismas poco a poco. Y este es uno de los más fuertes y más poderosos, pero nos invita a que no tengamos miedo para poderlo hacer. ¿Cómo es esto? Dice, ay, no veo nada. Ya estoy viejo, mi hermanito. ¿Verdad? Dice, bueno, en Romanos 8, versículo 26, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Es ahí donde tenemos la conexión directa con Dios, ya sea para alabarlo, para pedirle algo a favor, ya sea de nosotros, nuestra familia, un enfermo o una comunidad. No sabemos cómo pedir, a veces no sabemos orar. Esa es una manera que también Dios sabe que nos vamos a poder conectar súper bien con Él, que el enemigo no va a estar acechándonos y no va a permitir Dios que eso pase para que pueda dar su mensaje de vida. Tanto yo lo pueda recibir y Él lo pueda recibir. Entonces dice, pero el Espíritu lo pide por nosotros. Esa es la otra ventaja, que tenemos esto. Cuando entra en mi corazón, mi conciencia, mi espíritu se queda, pero no se va. Y de la misma manera tengo que tener la certeza de que pasa, de que le llega a Él en su corazón de Padre. Dice, y esto lo podemos hacer con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, de nuestras intenciones más profundas. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. O sea que tiempo remontar a algo que nos dicen desde el inicio, que algo muy básico, que cuando oras con fe, cuando oras desde el corazón, no hay algo que mi Padre no te pueda otorgar, cuando es para tu bien y para la gloria de Él.
Con eso queremos cerrar. Sí, y también aclarar, un poquito porque me acordé, que cuando estamos desconcentrados o sentimos que estamos muy acechados, el don de lenguas es muy bueno para entrar en oración. Es un gran recurso para cuando estamos medio bajoneados o estamos, como se dice, más o menos tibios, que decimos a veces, que como que estamos un poco fuera del camino. El don de lenguas es una gran herramienta que tenemos como para volver a conectarnos con Dios. Y otra cosa que quería aclarar que también está muy buena en este don, es que es un don que cuando se da no se quita más. No es un don que se va. ¿Lo tenés? Lo tenés siempre. Que vos no lo practiques, que vos no lo utilices, es una cosa. Pero el don llegó y se quedó. De los pocos que llegan para Sí. quedarse. Normalmente un carisma que se nos otorga y no lo usamos es como en inglés. Bueno, nada que ver, ahora, algo muy... Pero bueno, yo no quiero adentrar tanto a eso, ya para cerrar. Esta es una promesa que nos hace nuestro Padre cuando nos atrevemos a lo imposible, que lo vemos imposible de este lado, pero para Él no es nada de eso imposible. Refiriéndonos a esto, en Hechos 2:17 dicen: escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Se refiere a todos nosotros, ¿no? Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Esta es palabra de Dios.